interpolación también, ¿no? Porque esas fórmulas sirven para interpolar. Entonces ya tenemos todos los elementos suficientes para poder resolver el práctico 3, que lo voy a subir en el transcurso del día. Más tarde, cuando termine mis clases, ya sabemos que es más investigación, ¿no?, que otra cosa. Bueno, vamos al tema que sigue, que es derivada. ¿Qué son las derivadas? ¿No? Derivadas numéricas. Bueno, ¿qué es una derivada? Si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿no?, que ya sabemos tiene su gráfica, es así, ¿no? Ahí está la función f de x. En fin. ¿Cuál es la derivada de una función? ¿Qué significa la derivada de una función? ¿O qué es la derivada de una función? Nosotros hemos visto en matemáticas que la derivada es la razón de cambio, ¿no?, de cambio de una función. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa la razón de cambio? ¿Cómo cambia? Pues, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia una función? Bueno, pero seguimos preguntando, ¿no? Hagámonos por un momento lo que pensaba Platón, ¿no?, y los filósofos de la antigüedad. Preguntaban y preguntaban, la famosa mayéutica. Una pregunta era la respuesta a una pregunta era pregunta para la siguiente, ¿no? La respuesta a una pregunta es la razón de cambio. Pero el cambio, ¿qué es? Pues, ¿cambio de qué? La razón, dice, bueno, la razón es una relación, ¿no? Básicamente o aritméticamente hablando es la división, ¿no? O sea, pero ¿cambio de qué? Aquí es cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de incremento, cuando hablamos de que algo se modifica respecto de algo. Por ejemplo, la masa respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo, o podríamos decir el recorrido respecto al tiempo. Fíjense que siempre tenemos una función, ¿no? Una función. ¿Cómo la ven ahí en la pizarra? Ahí está la función. No es una recta, es una curva. Cada X a la derecha genera una Y, pero la velocidad de cambio de X respecto de Y no es la misma, ¿no es cierto? Claringo se ve aquí, ¿eh? Por ejemplo, para este valor de X tenemos este valor de Y. Tenemos X1, este Y1. Para este otro valor de X, ¿no?, tenemos este valor de Y, ¿no? Y estos valores de acá no son iguales. No son iguales, ¿no? Eso es lo que muestra precisamente la razón de cambio, ¿no? Bueno, si fuera una recta no hay ningún problema, no hay cambio. Pues todo es constante, ¿no? Pero resulta que hay una curva, y fíjense que esa curva puede ser más
todavía puede ser más inclinada la curva. Si quieren, más inclinada todavía. Y fíjense que la razón de cambio cada vez es menor, mientras más inclinada. Mientras más al otro lado, la razón de cambio es más rápida. Así que estas funciones son más rápidas que estas otras, ¿no? Son casi verticales, ¿no? Mucho más rápidas, porque tienen una respuesta en su imagen rapidísima respecto de las otras que son tipo logarítmicas. Por eso es que las exponenciales, ¿no es cierto?, se asumen como funciones rápidas, mientras que las logarítmicas, que son inversas de la, son lo contrario, pues más lerdas. Entonces, fíjense, ya estoy hablando de velocidad de cambio. ¿Cómo cambia una función? Esa es la razón de cambio de una función. ¿Ok? Y nos interesa saber cómo cambia una función. Claro, pues sí, ese es el fundamento de la ingeniería. Claro que nos interesa, por supuesto. Y fíjense que esos cambios no tienen por qué ser iguales unos de otros, ¿no? Pueden ser cambios que toman también una función, que es la función derivada. O sea que la derivada genera otra función, ¿está bien? Que es su derivada. De modo que nosotros la representamos así, ¿no? Y', o también así, dy de x, ¿no? Nosotros vamos a representar así, una d, ¿no? Este es un círculo, ¿no? Una d. Le va a ser el operador. No se olviden que estamos hablando de operadores. Siempre en diferencia finita se habla de operadores. Operador en diferencias hacia adelante, operador en diferencias hacia atrás, operador en diferencias centradas, operador de cambio, etc. Y aquí va a aparecer un nuevo operador que se va a denominar operador de cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tablas, estamos hablando de polinomios. Fíjense que todas las teorías que estamos abarcando, que es muy sencilla, son basadas en polinomios, precisamente en el teorema de Taylor. O sea que hay una relación entre el teorema, y ya se los adelanté, ¿no? Hay una relación entre las diferencias y el teorema de Taylor. Claro que hay. Claro que sí. ¿Por qué hay eso? Porque fíjense que el teorema de Taylor o la serie de Taylor construye un polinomio de una función. Lo mismo que las diferencias. Construyen un polinomio a partir de una función. Claro, desde el punto de vista de las diferencias tenemos que hacer una tabla de la función, ¿no? Mientras que en Taylor tenemos que hacer las derivadas sucesivas de la función, ¿ves? Pero igual por las dos formas construimos un polinomio. ¿Qué tenemos que hacer? Igualarlo los dos polinomios, pues vamos a tener una fórmula, ¿no? Que me relaciona las derivadas con las diferencias. Así de sencillo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que por un lado, podemos llamarle este lado por acá, pongámoslo en negrito si quieren, por acá tenemos una tabla en diferencia. Y por este otro lado, con Taylor, ¿qué tenemos? Derivadas sucesivas. ¿No? Pero los dos apuntan al mismo sentido, al polinomio. Los dos llegan al mismo, con pequeñas diferencias que tienen que ver con el error, ¿no?
lógicamente que Taylor lo plantea el error de forma matemática mucho más exacto. Y acá sencillamente nos los comemos porque no los necesitamos. Mientras más términos tomamos, mejor decimos, ¿no? Mientras el h más pequeño, mejor. Y cuando precisamente ese h tiende a ser más pequeño, el resultado tiende a ser la derivada, ¿no? Es así. Es así. Aquí está. ¿Cuál es? Esta aquí. La derivada de una función en un punto está definida por el siguiente límite. Ya lo sabemos esa, ¿no? Ahí está. Estoy hablando de teoría matemática, de teoría de cálculo, que ya lo llevaron ustedes. Son más hichi que yo ustedes en esto. Buenísimo, deben estar en derivada. Ahí está la definición matemática. F' de x es igual al límite de h tendiendo a 0 de fx más h menos fx 2h. ¿No? Bien. Si h tiene un valor fijado, no nulo, si h, o sea que no sea 0 en otras palabras, en lugar de aproximarse a 0, el término de la derecha se convierte en, fíjense, en lugar de acercarlo a 0, hace un valor finito, ¿no? O sea, que no llegue a 0 en otras palabras, que no llegue a 0. Si no llega a 0, entonces fíjense cómo se relaciona esa definición con las diferencias, es lo que les acababa de decir en la pizarra, ¿no? Claro, visto de la definición de derivada. Por tanto, la diferencia posterior, estoy leyendo lo que ustedes también leen, por lo tanto, la diferencia posterior dividida por h aproxima la derivada cuando h es pequeño. El error de esta aproximación puede derivarse del teorema de Taylor, asumiendo que la función es continua, diferenciable, etcétera, 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 ¿no? Y eso es cierto, ahí está la relación. La derivada con la diferencia. Eso es. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la primera visión de la relación que hay entre derivada y diferencia. No se olviden, el objeto es encontrar una fórmula de derivada tal que se obtenga a partir de tablas en diferencia. Eso es. Porque yo sé que tengo una función tabulada. ¿Ah? Tengo una función tabulada. Aquí está. Ahí está la función tabulada. Cualquiera, puede ser cualquiera, ¿no? Una tabla a la cual le puedo calcular sus diferencias, así como se ve en ese ejemplo que tienen en la imagen. El propósito es encontrar la derivada en esta tabla. ¿La derivada de qué? La derivada, por ejemplo, de x igual a, de f de x en x igual a 1. ¿Cuánto vale? O la derivada de la función tabulada en x igual a 1.3. No vamos a esperar que salga una expresión porque estamos hablando de métodos numéricos. Pues tiene que salir un número, pues lógico, ¿no? Cuando escuchen métodos numéricos, son números. Pero claro, pues, claro, siempre salen números. La derivada de x es aproximadamente igual a menos 0,14, aproximadamente igual. La segunda derivada es aproximadamente igual a menos 0.019, la segunda derivada. La tercera derivada es aproximadamente igual, digo, ¿no? Pero para un h pequeño. En la medida que h sea más grande, el error es mucho más grande. El horror es mucho más grande. Bueno, dicho esto, me voy a ir a la pizarra nuevamente y vamos a plantear estas otras relaciones. Hablando ya
Ya en el campo de las diferencias finitas. ¿Ok? Bueno. Nosotros sabemos que la derivada, la integración, bueno, recordemos un poquito la integral, ustedes saben que es igual a la inversa de la derivada. O también podemos decir que la derivada es igual a la inversa de la integración. Adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver después. Hay una relación entre la derivada y hay una relación, estamos hablando en diferencia finita ya, vamos a hacer aquí una gráfica, ya sabemos que hay un x0, x1, ¿no? x2, etcétera, ¿no? Aquí una función y los respectivos valores que son, acá están las diferencias, ¿no? xn. Ya sabemos que hay una relación de cambio que le llamamos E, ¿no? El operador E, que es el operador de cambio en diferencias. Ya sabemos que la definición de E, ¿no? Al aplicarlo a una función, es igual a f de x más h, se aumenta un paso, ¿no? E a la n de f de x es igual a f de x más nh, ¿no? Y así, ¿no? A eso nosotros le llamamos operador de cambio, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que ese operador de cambio se puede relacionar con el operador D, que es el que nos estamos analizando ahora, con ese operador D. ¿Cómo lo podemos relacionar este E con este D? ¿Cómo? Eso lo podemos hacer a través de el teorema de Taylor, ¿no? Dado que si yo al aplicar en una función, por ejemplo, y, desde x0 más h, aquí ¿qué estoy haciendo ahí? Aplicando el operador de cambio. En vez de f estoy utilizando y. Nada más. Ahí estoy aplicando la operación de cambio, ¿no? Si ese polinomio se deriva según la serie de Taylor, según la serie de Taylor, esto sería y de x0 más h por y' de 0, ¿no? Más h medio según la serie de Taylor, digo, ¿no? Si la buscan, la van a encontrar por ahí. Más y1, y2 de 0. Y', ¿no? Por favor, ese y', y segunda sería esta, ¿no? Y primero estoy hablando de la serie de Taylor, son derivadas. Más el último término va a ser h a la n sobre factorial n por la enésima derivada, ¿no? De y0. Es decir, estoy haciendo una relación directa entre el operador de cambio y la derivada, según el teorema de Taylor.
¿Ok? Esto lo podemos escribir con D en vez de prima, en vez de Y prima le podemos poner D, ¿no? Así de sencillo. Así es más fácil entenderlo. En otras palabras, E de Y0 es igual, esto, implícitamente la definición de E, del operador de cambio, igual a Y0 más H por la primera derivada de Y0 más H sobre factorial 2 por la segunda derivada de Y0, ¿no? Más H a la N sobre factorial N por la enésima derivada de Y0. Ahí está más explícita la relación entre E, ¿no? ¿Qué era E? El operador de cambio y la derivada. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Ya lo habíamos dicho, esto lo habíamos visto si revisamos cuando hablábamos de operadores. Cuando hablamos de operadores hicimos una relación entre operadores, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Que el operador en diferencia hacia adelante es igual a E menos 1. ¿No? Pero aún la expresión que tenemos ahí no está preparada para reemplazar por esa ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? En esta expresión de acá. Lo que vamos a hacer es, como esa es una serie de Taylor también, ¿cuál es la función que pertenece a esa serie? Claro, ya está arriba, ¿no? E de Y0, eso es lógico, es así. Pero también eso es igual a otra función, también. En otras palabras, la serie de Taylor del polinomio de Newton es igual al desarrollo de la siguiente función. Es igual de la siguiente, te la voy a mostrar aquí abajito. Es igual al desarrollo de la función E elevado a la h de Y0. ¿Ok? Entonces todo esto que ven acá, factorizando el Y0, ¿no? Todo esto que ven acá es igual a E elevado a la HD. Si desarrollan en la serie de Taylor esta función E a la HD, van a llegar a esto. Y claro, hay que factorizar el Y0, ¿no? Ahí está. Que digo, ¿no? Ahí está cómo es que matemáticamente todo se integra, no todo se desarrolla, todo se relaciona. ¿Ok? Aquí. Ahora puedo quitar las Y, ¿no? Y tengo la relación directa entre la que yo quería, la que buscamos al comienzo, ¿no? Aquí está. La relación entre esos dos operadores. Eso era lo que buscamos acá, ¿no? Esto es lo que queríamos. Aquí está. Dijimos, vamos a buscar, ¿dónde está? La relación entre, aquí está, entre E y D. Una relación directa entre E y D. Y aquí está, jóvenes. Esta es la relación que queríamos. E igual, o sea, el operador de cambio es igual a E a la H por el operador de derivada. Ahora sí ya lo puedo meter el otro, ya lo puedo meter el operador en diferencia, ¿no? Resulta que E es igual, según esta ecuación de acá,
según esto de acá, aquí, es despejar, ¿no? E es igual a delta más 1. Por lo tanto, concluimos que la relación entre el operador en diferencia hacia adelante y la derivada, el operador derivada es así. Ahí está. Esa es la conclusión. La relación entre operadores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aplique el logaritmo. Eso dice, ¿no? Apliquemos logaritmo, ¿no? Para despejar D. Porque a mí me interesa tener D en función de H, de delta, ¿no? De delta. Porque ahí está la tabla en diferencia. La tabla en diferencia está con los delta. Entonces me interesa saber D en función de los delta. ¿Y para qué hago? Aplique el logaritmo natural y ya está, arreglado el asunto, ¿no es cierto? Eso me diría el profe, ¿no? Logaritmo natural de delta más 1 es igual a HD por el logaritmo natural de E. Y como esto es 1, ¿no? Ya sabemos, los logaritmos naturales tienen base E. Entonces resulta que D es igual a 1 sobre H del logaritmo natural de delta más 1. Ahí está. Ahí está, jóvenes. Esto es D, sí. No es un círculo, está mal. Esto es D. Igual. Ahora, como es medio complicadito buscar esto, ¿no? En la tabla, mejor es desarrollarlo esto mismo en la serie de Taylor. Esto mismo. Logaritmo de delta, ¿no? Lo desarrollamos según la serie de Taylor. Y ¿saben qué? Vamos a llegar, al desarrollar eso en la serie de Taylor, vamos a llegar a esto. ¿Se acuerdan? En la clase anterior les había adelantado, ¿no? Ahí está. Esa es la relación que hay entre las derivadas. Ah, no, pero este está al revés, ¿no? No es esa la que quiero, está mal. Esa es la que sale. Evidentemente va a salir, ¿no? Aplicando la serie de Taylor va a salir esa. La que nos interesa, ¿dónde está? ¿Dónde la puse? Ya me olvidé. No está aquí. Bueno, pues la escribimos. ¿Cuál es el problema? La escribimos en la pizarra, ¿no? La ponemos en la pizarra. Entonces va a ser, la voy a poner en la pizarra. El resultado de aplicar, ¿no? O sea, desarrollando logaritmo según Taylor, nos va a quedar que la relación entre operadores es la siguiente: D igual, por aquí lo tenía, igual a 1 sobre H por la primera diferencia menos la segunda diferencia sobre 2 más la tercera diferencia sobre 3 menos la cuarta diferencia sobre 4 más la quinta diferencia sobre 5, etcétera, más. ¿Cuál va a ser el término, el último? Más menos 1, no se olviden que es para
¿qué se llama? El de abajo, el denominador par es menos y el denominador impar es positivo. Por eso le ponemos menos 1 a la n menos 1, n menos 1, no se ve bien, ¿no? Vamos a borrarlo todo. Más menos 1 elevado a la n menos 1 por la enésima diferencia hacia adelante sobre n. ¿Ok? Listo. Esa es la relación entre operadores, ¿no? Y si le aplicamos a la función, o sea, metemos y0, tendremos que la derivada de y0, entonces va a ser igual a 1 sobre h, en medio puse 1 sobre h, 1 sobre h, delta menos, voy a escribir hasta el segundo, no, ya saben, sigue lo mismo, menos 1 a la n menos 1 por y0. Y si metemos el y0 adentro, nos va a quedar que de y0 sería igual a 1 sobre h por la primera diferencia menos la segunda diferencia y0 sobre 2 más la tercera diferencia y0 sobre 3 menos etcétera, ¿no? Más menos 1 a la n menos 1 por la enésima diferencia y0 sobre n. Ahí está. Entonces, quiere decir que tomamos la tabla de diferencias progresivas, ¿no? Aquí está claringo, ¿no? Estos valores. Estos son los valores que vamos a tomar de la tabla de diferencias. Desarrollamos, obviamente, la tabla y calculamos la derivada para el y0. No se olviden que es para el primero que está arribita, ¿no? El que está arribita es el y0. No se olviden siempre, ¿no? Para K o X igual 0, no sé cómo le llamen lo que le llamen, pues, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, le estamos llamando I. Quiere decir que son todos estos valores que hay acá. A ver, lo vamos a encerrar. Todos estos valores de acá son las diferencias que se toman para calcular la derivada de acuerdo a esta formulita, ¿ve? El delta y es 0, delta segunda y es 0, delta tercera y es 0, del cuarta, etcétera. O sea, toda esa fila de valores. Y eso se reemplazan en esta fórmula, ¿no? Claro, poniendo el h que corresponda, ¿no? Entonces eso va a representar la derivada de la función en x igual y0. En este caso de aquí sería para x igual a 1, ¿no? Por x0 es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Construimos la tabla, ahí está. Tomamos todingas las diferencias, primeras diferencias de la primera fila, ahí está. Ese valor lo reemplazamos en esta fórmula. El resultado es la derivada de la función en x0. Listo, ya está. Va a ser un número, ¿no? Pero un número que va a surgir de todas esas diferencias, operando lógicamente esas diferencias dentro de esta fórmula, que se denomina
Fórmula de derivadas en diferencias progresivas. Fórmula de derivadas en diferencias progresivas. Bueno, y la pregunta, ¿y n cuánto va a ser n? No va a ser infinito, pues, ¿no? Quiere decir que en algún momento tenemos que truncar esta fórmula. Por lo tanto, la derivada nos va a salir todavía más chuta. Claro, con un error decimos, ¿no? Un error. Habrá un error no es de redondeo, ¿no? ¿Se acuerdan los errores, no? ¿No? Porque vamos a truncar la fórmula en algún término. Por lo tanto, habrá un error de truncamiento. Y vamos a lograr una fórmula, sí, directamente una fórmula. Pero ¿qué pasa? Cada fórmula que logremos, porque será una fórmula con el primer término, ¿no? Podremos tener una fórmula truncando acá. Podemos tomar otra fórmula truncando acá. Podemos tener otra fórmula truncando acá. Podemos tener otra fórmula truncando con el siguiente. Y así, según vamos truncando la fórmula, vamos aumentando, ¿no es cierto?, la exactitud. No es exactitud, ¿verdad? Vamos aumentando la precisión, ¿no?, del resultado, pero nunca va a ser exacto. No se olviden que no está considerado el error de la serie de Taylor, no lo hemos incorporado. El famoso O que aparece, ¿no? ¿Dónde está la serie de Taylor? Ahorita te la voy a mostrar. Por aquí la teníamos. ¿A dónde está la serie de Taylor? Benita. Aquí está. Esta es la famosa serie de Taylor. Pero aquí a lo último hay que sumarle el error. Bueno, aquí no está pues con el error, ¿no? Me había olvidado, no está aquí con el error. Ahora la vamos a buscar en el libro. La vamos a buscar en el libro. Esta también está en el libro, ¿no? Completinga la tenemos en el libro. Método numérico para ingeniero. Aquí está. Aquí está la serie de Taylor. ¿Ve? Este de ahí el residuo. Ese no lo hemos considerado, ¿no? Y basta con eso porque digamos que no hay hay una aproximación. Lógicamente que mientras más términos tomemos, la aproximación será mejor. Será mejor mientras más términos tomemos. Pero aún los tomemos los infinitos igualingos, no hemos tomado en cuenta el residuo, ¿no? Y ahí tienen el valor Rn, que es el residuo, se define por, ahí tienen la integral de AX, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es. Entonces, si bien esta fórmula está perfectamente definida para la derivada de una tabla de diferencias, es una aproximación. Mientras más términos de esto, no se olviden que es una serie infinita, mientras más términos tomemos de esta serie,
más nos aproximamos a la derivada. En suma, a partir de esta fórmula podemos obtener montoneras de fórmulas de derivadas, varias fórmulas de derivadas, ¿no? A partir de esta formulita. ¿Ok? Y les voy a mostrar algunas. Aquí están, después las vamos a desarrollar sin nosotros. El recibe la serie de Taylor, bla, 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 vamos a ver más adelante. Error por truncamiento. Le dedica un capítulo, cómo es tan importante la serie de Taylor. Cómo es tan importante que le dedica todo un capítulo a la serie de Taylor. ¿Mm? Estoy buscando, ahorita vamos a ver las fórmulas de derivada. Vamos, eso está en la página 668 del libro. Según el índice, ¿no? Aquí está. Fórmulas de diferenciación con, fíjense el título, fórmulas de diferenciación con alta exactitud. Y aquí comienzan las fórmulas, bien. Primera derivada, aquí está. Ya no aparece la diferencia hacia progresiva, ¿no? Porque ha sido sustituida, ¿no? Ha sido sustituida la diferencia y va directamente con los valores de la tabla misma, ¿no? Sin necesidad de hacer tabla. Pero estas están truncadas, ¿no? Porque, por ejemplo, truncando, a ver de aquí, truncando en el primer término, aquí, quiere decir con esta, con solamente tomando esos términos, 1 sobre h por delta y es 0, ¿no? ¿A qué igual la delta de 0? X más 1 menos X menos el X anterior, pues no es cierto, así es. No, dividido entre h, eso va a ser. Ahí está la primera derivada, f de x más 1 menos f de x y más 1. Esa es la primera derivada de x y, dicen, ¿no? Es según una tabla, pues, ¿no? Una tabla de f, de y, quiero decir de x y f de x, ¿no? Entonces ahí tenemos truncando, así como lo hicimos aquí. La primera fórmula es truncando al primer delta y es 0. Así se obtiene la primera. La segunda truncando a la segunda diferencia. Truncamos a la segunda diferencia y obtenemos la segunda fórmula. Y son de alta precisión, seguramente por este libro. Después le viene la segunda derivada, la tercera derivada, que ya les voy a explicar cómo se obtienen. Fíjense, a partir de esta fórmula que podemos llamarle fórmula madre, a esta fórmula a la que hemos arribado, esta que ven ahí, podemos obtener la fórmula que queramos, la que quieran, sea para la primera derivada, para la segunda derivada, para la tercera derivada, la derivada que ustedes quieran.
¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es tomar esta de aquí. Esta es clave, jóvenes. Ojo lo que les voy a decir. No es... Esta es la fórmula clave. Porque esa es la fórmula que relaciona los operadores. ¿Ok? Fíjense, sencillamente he obtenido la fórmula de abajo, sencillamente metiendo Y0, nada más, ¿no? A los dos miembros, multiplicamos los dos miembros por Y0 y ya está. Ya tenemos la formulita esta de aquí. Esta, ¿no? Esa. ¿Qué hago para la segunda derivada? Tomo esta que están viendo ahora, esa. Ojo, esa y solamente esa, la relación entre operadores. Esa la elevo al cuadrado, los dos miembros, para la segunda derivada. Para la tercera derivada la elevo al cubo en los dos miembros. Para la cuarta derivada la elevo a la cuarta en los dos miembros. Pero esa, sin el Y0, ojo, ¿no? Sin el Y, solamente la relación entre operadores. Se pone más complicadito el desarrollo porque ya una segunda derivada, una tercera derivada de una serie elevándola al cuadrado, se complica, ¿no? Por lo tanto hay que truncarla. La relación entre operadores hay que truncarla y de ahí salen otro montonera de otra fórmula. Es así como se obtienen estas fórmulas que ven acá. Fórmulas para la segunda derivada, fórmulas para, aquí están. Fórmulas para la segunda derivada, para la tercera, para la cuarta, para la primera, la segunda, la tercera, otra vez para la primera, para la segunda y para la tercera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Según se tome determinada cantidad de términos de esa ecuación. Es decir, que si yo me la aprendo de memoria esa ecuación, todingo el tema de la derivada me lo domino, no necesito más. A partir de eso yo puedo tener lo que yo quiera. Esa es, podríamos decir, la fórmula patrón. ¿Ok? Es una relación entre operadores. El operador de derivada con operador en diferencia. Para obtener la segunda derivada, esta ecuación la elevamos al cuadrado. Para la tercera derivada, esta ecuación la elevamos al cubo y así sucesivamente. Los operadores. Ojo, ¿no? Y obviamente que una serie infinita va a ser imposible elevarla al cuadrado. ¿Cómo lo van a elevar? Se puede, ¿no? Van a tener otra expresión infinita. N. ¿Se puede elevar al cubo? Claro que se puede. Nos van a tener otra expresión infinita. Por eso es que viene el truncamiento. Podemos truncar al primer término, al segundo término, al tercer término, al cuarto término, etcétera, etcétera. Y así vamos obteniendo fórmulas de derivadas, ¿no? De orden superior. ¿Está bien? Así funcionan las derivadas en este álgebra de diferencia finita. Así de sencillo, jóvenes. La próxima clase haremos un ejemplo, lo voy a dejar ahí por ahora. La próxima clase ya nos ponemos a hacer algún ejemplito, que como ven es sencillo, hacer una tabla, obtener las diferencias, reemplazarlo en una fórmula. ¿Qué cuesta pues eso? Nada, es un regalo, ¿no? Claro, todo está dirigido a hacer software, a hacerlo todo en algoritmo, ¿no? Puro algoritmo, puro algoritmo. Eso es así de fácil. También vamos a ver el tema de extrapolación
ecuación de Richardson, que es muy interesante, interesantísimo. Esto es para darle más precisión a los resultados. Lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, vamos a habilitarle la asistencia a cada grupo. Ahí está para el grupo MI, ya está habilitado, ya se ve. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, ya. Bueno. Bueno, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Diga. ¿De cuándo es el video? ¿Cuál? ¿De cuál clase? ¿De qué clase es? A ver, dame un ejemplo. ¿De abril? ¿Cuál es? ¿Del 5 de abril, del 4 de abril? Esa es la de 4, esa es de 4 de abril. Esa es el 4 de abril. Pero, ¿cuál será, pues? Todavía tiene sonido, te aviso. Seguramente, no sé, tu equipo de sonido, es el problema de sonido. El problema todavía tiene sonido. La que vos querrás aquí. Todavía está bien. Bueno, esta es otra materia, ¿no?